Buenos días, compañeros. Soy Alberto González Castellanos, alumno del Centro Universitario de la Costa, y voy a presentarles el tema de estado de choque. Primero que nada, ¿qué es el estado de choque? Este puede cambiar su definición según sea el autor, pero a la ATLS lo define como una anormalidad en el sistema circulatorio que causa una hipoperfusión de oxígeno en órganos y tejidos. Esto quiere decir que la sangre, responsable de llevar el oxígeno, no es capaz de llegar en cantidad adecuada, por lo que ocasiona daños isquémicos que, si no se tratan a tiempo, es capaz de causar una disfunción multiorgánica y la muerte del paciente. Considero esta cita presente en la ATLS muy importante. El primer paso para el manejo de un estado de choque es reconocer su presencia en el paciente, ya que no es posible dar un tratamiento a algo que no conocemos. Los signos que se muestran en pantalla van a estar presentes, si no todos, la mayoría alterados en un estado de choque, empezando por la tensión arterial. Este es un signo fundamental, el cual debe estar bajo monitoreo constante, ya que en caso de su descenso está relacionado con el estado de choque en el que se encuentra el paciente. Esto del estado de choque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La frecuencia cardíaca es uno de los mecanismos compensatorios más importantes y que van a mostrar un cambio notorio en el estado de choque en el que se encuentra el paciente. Esto de los mecanismos de compensación se define como todos aquellos cambios funcionales que realiza el cuerpo con la intención de mantener los valores de homeostasis dentro de él. En este caso, la frecuencia cardíaca está directamente relacionada con la tensión arterial. La tensión arterial, en caso de que descienda, va a favorecer a que exista una hipoperfusión de los tejidos y el corazón va a tratar de mantener los niveles normales elevándola mediante el aumento de su gasto cardíaco con el incremento de sus latidos por minutos, lo que significa que lo más probable es que se presenten taquicardias. La frecuencia respiratoria igualmente se va a ver aumentada. Esta, por su lado, va a intentar compensar la acidosis metabólica que se está causando por el estrés oxidativo y la producción de ácido láctico por parte de las células. Esto debido a que están en un estado de metabolismo anaeróbico por la falta de suministro correcto de oxígeno hacia ellas. La diuresis se va a ver disminuida. La causa de esto es para evitar perder el volumen del líquido intravascular, favoreciendo así a mantener, igual que el corazón, la tensión arterial en sus valores normales. Finalmente, la saturación de oxígeno. Este signo vital está directamente ligado al estado de choque, ya que se dice que la cantidad de oxígeno que se encuentra disponible para el uso en el organismo. Ahora sí, las fases del estado de choque. Estos están muy relacionados con los mecanismos de compensación. La primera fase, o el estado de choque compensado, es aquel en cual los mecanismos de compensación son capaces de mantener un estado de homeostasis en el cuerpo. Siguiendo esto, una vez que los mecanismos de compensación se ven rebasados, se pierde la homeostasis y es cuando se entra en un estado de choque descompensado. En este, el daño por hipoxia comienza y también se puede ver reflejado con el descenso de la presión arterial. Finalmente, el estado irreversible del choque es aquel en el cual los sistemas de compensación se ven muy rebasados y ya no pueden de ninguna forma mantener ni siquiera la perfusión a los órganos más importantes. En este estado, ni con ayuda de transfusiones sanguíneas es posible recuperar la homeostasis, resultando en la muerte del paciente. Por esto es muy importante la detección y el manejo oportuno del estado de choque. Ahora comenzamos con la clasificación de los estados de choque. Estos pueden ser clasificados en 4 grupos dependiendo de su etiología. El choque hipovolémico, el cual la distribución del volumen del líquido intravascular es la causa de este. El cardiogénico, en el cual la falla es por parte del corazón. El obstructivo, donde el problema es causado por un problema en el flujo de la sangre. Y finalmente el distributivo, el cual tiene como causa una redistribución de líquido intravascular. Cabe remarcar que esta exposición se va a centrar un poco más en el estado de choque hipovolémico y de forma más específica en el hemorrágico. El choque obstructivo, como ya mencioné, es causado por un problema en el flujo de la sangre.
Este a su vez puede tener diferentes etiologías. Por ejemplo, puede ser debido a presiones elevadas en la región torácica que ejercen una presión sobre el corazón y afecten sus capacidades de distenderse en el estado de relajación. Ejemplos de esto puede ser un hemotorax a tensión o un taponamiento cardíaco. También es posible que exista una obstrucción dentro de los vasos sanguíneos, como en el caso de una embolia gasosa. Como podemos ver en este estado de choque, como tal, no hay una deficiencia en el sistema circulatorio, sino hay algo externo que le prohíbe su correcto funcionamiento. Los signos y síntomas van a estar principalmente determinados por la causa de esta obstrucción. Sin embargo, lo más común es que se puedan presentar pulsos paradójicos, el cual es la disminución de la intensidad de los pulsos distales a la inspiración, la distensión yugular, disnea y una disminución en el murmullo vesicular, en casos en el que exista una presión intratorácica elevada. El choque cardiogénico es causado por una falla del corazón en su funcionamiento como bomba. Como dato, lo que tiene en común este tipo de choque y el anterior es que el gasto cardíaco se ve disminuido, causando una disminución en la tensión arterial que a su vez afecta a la perfusión. ¿Pero qué puede causar el choque cardiogénico? Fácil, una falla en el sistema de conducción eléctrica del corazón, que no lo permita latir, un infarto agudo al miocardio, o también puede ser por una valvulopatía, que afecte en el flujo de la sangre. Los pacientes pueden presentar síntomas de disnea, sensación de palpitaciones, dolor torácico, acompañado de signo de Levin, o a la auscultación en caso de una valvulopatía, la presencia de soplos cardíacos. El choque distributivo puede ser subdividido en otras tres categorías. Sin embargo, estas comparten que la causa del choque es una redistribución de los líquidos intravasculares y una vasodilatación por una pérdida del tono muscular liso vascular. Este tipo de choque también es descrito como un choque hipovolémico por esta causa, ya que se podría decir que la cantidad de volumen sanguíneo no es suficiente como para llenar el espacio intravascular a causa de la vasodilatación. El choque séptico es causado por una inflamación exacerbada a causa de una infección bacteriana normalmente. Este estado de inflamación va a causar una disfunción del endotelio vascular, resultando en una vasodilatación, favoreciendo su permeabilidad y permitiendo la salida del líquido intravascular al tercer espacio. Sus signos y síntomas característicos van a estar un puntaje mayor o igual a 2 en la escala de Quick-SOFA, el cual tiene como criterios un Glasgow igual o menor a 13 puntos, una tensión arterial menor a 10 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor a 22. También estos pacientes van a presentar un cuadro febril y una inflamación sistémica. En el caso del estado de choque anafiláctico, se va a presentar una vasodilatación masiva y una fuga de líquidos del espacio intravascular, todo esto mediado por la histamina. Sus síntomas van a ser presencia de urticaria, un eritema generalizado, edema por la misma salida de líquido y también puede presentarse una glositis. Para terminar, el choque neurogénico, este es el resultado de una pérdida del tono vascular a causa de una disminución de la actividad del sistema simpático sobre la musculatura lisa de este. Puede ser causado por un traumatismo severo en cualquier parte por encima de la sexta vértebra torácica, un evento cerebral vascular en el tallo del mismo, ya sea isquémico o hemorrágico. También puede ser causado por una depresión en el estímulo de los receptores adrenérgicos alfa 1 y 2, los cuales son responsables de la contracción del músculo liso vascular. ¿Qué se puede dar a estos pacientes? Los vasopresores son fármacos que pueden ayudar a compensar el estado de choque. Sin embargo, estos son específicos para cada tipo de choque. En caso del choque cardiogénico, la dobutamina es el de elección, ya que este favorece a un aumento en el inotropismo cardíaco. Esto de inotropismo significa que favorece a que sucedan contracciones cardíacas más potentes, más eficientes, más fuertes. En el caso del shock neurogénico, la fenilefrina tiene una función vasoconstrictora. Por último, para el shock séptico será norepinefrina, que a grandes rasgos tiene un efecto similar a los dos anteriores. Es vasoconstrictor y aparte tiene un inotropismo positivo. El choque hipovolémico es causado específicamente por una pérdida del volumen intravascular. Sin embargo, este puede clasificarse en cuatro dependiendo de su causa.
Empezando por arriba a la izquierda, el choque traumático hipovolémico, como se puede ver en la imagen, este tipo de choque está presente en pacientes grandes quemados. El choque hipovolémico en el sentido más estricto, sí, así se llama, es aquel en el cual el paciente presenta una deshidratación severa a causa de diarreas o emesis abundantes. Y para fines prácticos vamos a juntar los últimos dos, bajo el nombre de choque hemorrágico, ya que la única diferencia entre estos dos es el tipo de hemorragia, ya sea externa en el choque traumático hemorrágico o interna en el choque hemorrágico, y pues a las dos se les da el mismo manejo. Existe una tabla de clasificación del estado de choque hemorrágico elaborado por la TLS, que los divide según la cantidad de mililitros o porcentaje de sangre que haya perdido el paciente. Como podemos ver en la tabla, un choque de clase 1 es aquel en el que no se ha perdido más del 15% del volumen sanguíneo o un total máximo de 750 mililitros, en un paciente masculino adulto, saludable, de 70 kilogramos de peso. Como signos clínicos, este paciente no va a presentar ningún cambio en sus signos vitales. Sin embargo, la pérdida de sangre, que recordemos está directamente relacionada con el oxígeno disponible para el cuerpo, no se encuentra en su cantidad óptima, por lo que es posible que el paciente pueda sentirse ansioso como uno de los primerísimos signos de hipoxia en el estado mental. Siguiendo con la tabla, un clase 2 ya hay una pérdida entre el 15 al 30% de la sangre. Es en este momento cuando los sistemas de compensación entran a juego. La frecuencia cardíaca está elevada para mantener la presión arterial, los pulsos distales se ven disminuidos por la contracción vascular, tratando de mantener una perfusión adecuada en los órganos más importantes, y la frecuencia respiratoria está igualmente elevada, tratando de disminuir la acidosis metabólica. Además, el estado mental del paciente va en deterioro. En la clase 3, con una pérdida entre el 30 y el 40% de la sangre, el paciente entra en un estado de shock descompensado. La presión arterial comienza a disminuir, la hipoxia comienza a tener efectos isquémicos generalizados. Finalmente, el estado 4, con una pérdida mayor al 40% de la sangre total, los sistemas de compensación están comenzando a ya no poder ni siquiera mantener la perfusión a los órganos más importantes, reduciendo así las posibilidades de supervivencia del paciente. También se menciona que con una pérdida mayor al 50% de la sangre, el paciente queda inconsciente. Para el manejo y tratamiento del choque hemorrágico es importante seguir el ABCDE del trauma, empezando primero por la A, de sudar la vía aérea. Después, en caso de ser necesario, se puede brindar una ventilación asistida y una vez resuelto lo anterior, se puede comenzar a tratar la hemorragia. Es importante decir que es igual de fundamental recuperar el volumen sanguíneo perdido, al igual que detener la hemorragia que la está causando. Existe otra tabla también creada por ATLS que menciona la necesidad de transfundir componentes sanguíneos según sea la clase de shock hemorrágico en el que se encuentra el paciente, que en esencia menciona que a mayor sangre perdida, mayor va a ser la necesidad de reponer este volumen mediante paquetes de sangre. Existen tres formas de reponer el volumen, en orden de eficacia, primero es mediante transfusiones sanguíneas, después mediante soluciones cristaloides y finalmente mediante soluciones coloides. Pero en práctica, no siempre se usa este orden. Las transfusiones sanguíneas únicamente se realizan en pacientes en clase 3 o 4 de shock hemorrágico. Esto es debido principalmente a la disponibilidad de estas, la cual es mejor reservarlas en casos 3 o 4, ya que, y esto nos lleva al segundo punto, los pacientes en clase 1 y 2 se les puede reponer el volumen mediante soluciones vía intravenosa. Y hablando sobre las soluciones, la razón principal por la que se utilizan más las soluciones cristaloides que las coloides es por su relación costo-eficacia, siendo las soluciones cristaloides más económicas y tienen los mismos resultados que las soluciones coloides. Empezando con los componentes sanguíneos, es importante saber cuando un paciente amerita una transfusión y activar el protocolo de transfusión masiva, el cual se define como un paciente que amerita el uso de 4 paquetes de sangre en 1 hora o más de 10 en 24 horas. Artículos de revisión mencionan que la relación ideal entre eritrocitos, plaquetas y plasma en caso de una hemorragia traumática es de 1 a 1 a 1. También, dentro de las transfusiones, se recomienda suministrar ácido tranexámico y calcio,
ya que estos favorecen a la coagulabilidad de la sangre, favoreciendo así el control de la hemorragia que está causando la pérdida de su volumen. Siguiendo con las soluciones cristaloides, las de primera línea son las soluciones de Ringer, ya que estas presentan un contenido de electrolitos en concentraciones similares a las del líquido intravascular. En un estudio controlado aleatorizado, se encontró que la reposición del volumen sanguíneo perdido mediante la solución Ringer bicarbonato redujo las complicaciones en los pacientes, por ejemplo, el tiempo en la necesidad con ventilación automática, el tiempo en cuidados intensivos, mayor control de la cetoacidosis metabólica y una reducción en marcadores de inflamación interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, a comparación de aquellos tratados con la solución Ringer lactato. Por su parte, las soluciones salinas son de segunda línea para combatir los choques de clase 1 y 2 después de las soluciones de Ringer, y también tienen una gran utilidad de mantener el volumen en casos de shock 3 o 4, en lo que se prepara el material necesario para realizar una transfusión sanguínea. Igualmente, un metaanálisis arrojó datos de que las soluciones salinas hipertónicas al 3% utilizadas en pacientes en estado de shock tuvieron menos mortalidad general que aquellos tratados con soluciones salinas isotónicas al 0.9%. Eso será todo por mi parte. Muchas gracias.